Tiburcio Imaz, productor ganadero, yo diría un apasionado, lo voy a sintetizar así. Él es de General La Madrid, tiene un campo pequeño. Y después de hacerle la nota, que está bueno porque me permitió conocerlo más y de paso la pueden ver, yo me di cuenta que si tuviera que posicionarlo para ustedes y se lleven un nombre de él, es el eslabón perdido. Y de una manera, ¿por qué el eslabón perdido? Porque hace años que venimos hablando de la necesidad esta, ¿no? De un mercado interno que se llevaba el 95% de la carne y 5% se exportaba, hoy es 25, 75%. De la necesidad de tener novillos pesados. Necesitamos gauchos que lleguen a 460, 540 kilos y para eso, ¿cuál es el eslabón perdido? La recría, ¿no? El recriador, ese tipo que agarra el ternero, que antes un poco lo hacía el criador y haciendo eso perjudicaba a la vaca o tenía problemas. Hoy hay alguien que puede comprar ternero, macho, hembra, 180, 200 kilos y meterle 150 kilos. Qué bueno, ¿no? Un feedlot que recibe un animal de 350, 360 kilos, ya le cargaste 100, 120 kilos en ese estado del animal y llegar así a lo frigorífico, ¿no? Por eso digo, Tiburcio, vos sos el eslabón perdido, un héroe acá en todo esto. Así que vamos a hablar un poco, contarle a la gente... Espero que no me traten de mono. No, ¿cómo te va a tratar de mono? Hola, hola, ahí tenés el tuyo. Después le voy a pedir a todos ustedes también, ayúdenme, vamos a entrevistarlo y te voy a pedir a vos después que nos hagas llegar las ideas de lo que viste acá. Contanos tu campo. Primero agradecerle a Martín que haberme invitado por los 35 años y el coraje de invitarme a que diga lo que hago más o menos. Acércate más al micrófono. Bueno. Buenísimo. Bueno, ¿dónde estás ubicado? ¿Cómo es tu campo? Yo estoy ubicado en el partido de General La Madrid, a unos 450 kilómetros al sur. Son suelos franco arcilloso, tiene 3% de materia orgánica, 5 o 6 partes de fósforo por millón, así que son los clásicos potreros overos, o sea que es bastante... la suerte o la posibilidad que yo tengo en casa es que no tengo problema de agua, o sea, no tengo entrada de agua, o sea, todo el agua que es la que cae, entonces como que se escurre y no tengo problema de anegamiento, digamos. Entonces, que es un punto fundamental para la alfalfa, porque donde se encharca no podés tener alfalfa. Hablamos en un momento de que vos haces 1000 kilos promedio por hectárea, por año, de carne, y cuando yo te pregunté, bueno, pero suplementás y el maíz en esto y algún tipo de complementación, me dijiste, no, esto es pasto puro. Sí, el asunto un poco es arrancar como en una casa con los cimientos. Y los cimientos acá sería la cama de siembra. O sea, no mezquinarle nada. Además de la cama de siembra, le echo 300 kilos de fósforo y que la tierra quede como para sembrar lechuga. Entonces vos arrancás con la cama de siembra y lo siembro con 15 kilos de alfalfa y 10 kilos de festuca cruzada. El cruce es para darle menos espacio a la maleza, ¿no? Porque el espacio que queda libre aparece en la maleza. Y cuanto más, no es que vamos a producir más porque lo crucemos, sino es para competir con la maleza. Y después hago toda una estructura de alambre fijo, eléctrico, que están a 40 metros, o sea, son franjas de 40 metros de ancho por el largo del potrero y cada franja sale a un callejón de 6 metros y que por esa caminan y van a tomar agua. Son módulos de 20 hectáreas alrededor y manejo alrededor de entre 200 y 220 terneros. El sistema mío entra a esa hacienda con 200 y moneda de kilos en agosto y se va en marzo. Y yo trato de comerme todo el pasto que produzco. Ese era el sistema que tenía hasta ahora. La idea es, con el resultado de este negocio, ir capitalizándome yo con mi propia hacienda, ¿no? Entonces yo hoy por hoy no preciso ese suplemento en el invierno, porque yo entro y me como todo el pasto. Hago un poquito de poco suplemento, porque supongamos que entramos en un potrero de 20 hectáreas con 220 animales, y en agosto la alfalfa por ahí se entra con 8 nudos, no al 10% de floración como decían, esperar a eso, o sea, como que primero la comes un poquito antes
y después se te pasa un poco. Pero es medio inmanejable que vos quieras comer la primera vuelta toda la alfalfa a punto, digamos, ¿no? Pero después, cuando vos entraste, cuando vos ves que el día que entraste está para comer, o sea, ahí en botón floral o tenés el rebrote, ahí dejás donde estabas comiendo y volvés. Y ese circuito, allá en la zona, es 30 días justo. Por ahí, el problema que por ahí se tiene es que si hay, como este año hemos tenido falta de agua, la planta como que adelanta el ciclo. Entonces te tenés que bancar en la vuelta 3 o 4 días de alfalfa un poquito pasada, porque si no, si vos dejás eso y te empezás a dar la vuelta mucho antes, o sea, como que decís, bueno, en los 30 días comiste 25 días la alfalfa a punto y 5 días se te pasó, porque vos no te podés adelantar en la vuelta, porque si no después empezás a comer cada vez menos volumen y más rápido, entonces empezás a comer la alfalfa antes. O sea, la idea del manejo de la alfalfa es respetarle la vuelta, que allá en la zona son 30 días, clavado. O sea, después es una maquinita. Vos das la vuelta, la hacienda cuando entra, vos en una semana sabés, de acuerdo al remanente, es lo que un poco manejo, a diferencia, yo soy un poco más, es todo ojímetro lo mío, entonces si yo veo que dejan, le achico la parcela, y si como se quedan con hambre, le agrando un poquito, sin pasarme de los 30 días. O sea, yo sé que puedo dar cierta superficie para dar la vuelta en 30 días. Y en eso me manejo. Como la hacienda esta después va a un feedlot, yo no tengo una exigencia de ganancia diaria. Entonces, si viene todo bien, puedo ganar 800 gramos. Si viene muy complicado, 400. Y si viene una cosa intermedia, 600, de 500 a 600 gramos. Este año... Tiburcio, un comentario que te quería hacer. Adelante el micrófono, sería muy interesante que expliques, no sé si tú andas, que expliques tu rutina diaria, digamos. ¿Cómo es la rutina diaria? Bueno, como yo tengo diseñado todos esos callejones de eléctrico con su salida al callejón, le hago 4 cambios diarios. La idea de los 4 cambios es para que el aprovechamiento del pasto sea el 100% o el 95%. O sea, como ahora se dice en los feedlots, lectura de comedero, bueno, esto es lectura de parcela, que no quede casi nada. O sea, depende también lo que querramos de ganancia de peso, ¿no? Si por ahí venimos bien de pasto y viene todo bien, podemos aflojarle un poquito al remanente, que dejen un poco más y engordan un poco más, ¿no? Pero la idea es eso, el mirar el remanente y de acuerdo a eso darle un poquito más o un poquito menos. Contame, porque vos me decías que vos tenés 2 tipos de pasturas, ¿no? Contame cómo son las mezclas que utilizás, cuánto sembrás, de qué depende, en qué momento, un poquito el sistema de siembra. Yo tengo dos especies distintas, que sería la festuca y una festuca mediterránea que produce pasto a partir de ahora hasta noviembre, no, un poco antes, hasta octubre, y la alfalfa de grupo 8 que produce pasto, empieza en agosto, ya la ves a la alfalfa en agosto, y se banca bastante la celada, o sea, si la alfalfa la agarra media chiquita o 15 centímetros no le afecta, o sea, te afecta si está la alfalfa ya a punto de floración o el botón floral, ahí le afecta. Entonces vos tenés producción de, supongamos, una buena producción a partir de septiembre y hasta mayo vos tenés pasto de alfalfa. Y donde merma la alfalfa ya tenés la festuca que te cubre el bache ese del invierno. Entonces yo evito los verdeos. Y el día que haga el ciclo completo tendré menos carga, entonces voy a tener, suponete, con 10, 12 animales por hectárea, este año me estaban sobrando 3 en 20 hectáreas, o sea que me sobre un poco más para hacer rollo eso, y eso sería la reserva del invierno. Más el antecedente de la pastura sería una fina, o sea, una cebada, y esa cebada sería también como
suplemento para los terneros, en el caso del ciclo completo, ¿no? Cuando uno escucha todo este manejo ve la complejidad, ¿no? Y se da cuenta, él habló de observación entre todas las metodologías, y uno se da cuenta que el éxito sigue estando en la persona, ¿no? O sea, somos nosotros con nuestro conocimiento, con nuestra observación, y vuelvo a algo que tiene que ver mucho con lo emocional, que es la pasión. Ya lo decía un cantautor argentino, Facundo Cabral, aquel que trabaja en lo que no le gusta, aunque lo haga todo el día, es un desocupado, ¿no? Entonces creo que acá hay algo clave que es llevarlo acá adentro. Entonces la pregunta que te hago es, todo esto que representa 4 movimientos por día, estar atrás de los alambrados, estar atrás de los animales, la sanidad, el movimiento, la ganancia, etcétera, recurso persona, y si bien el campo es chico, es colaboradores, ¿no? Que también hablamos de esto, colaboradores, equipo, se puede, no se puede, ¿cómo es esto? Tu esfuerzo personal y a su vez la ayuda que necesitas. Sí, yo hoy por hoy vivimos en el campo con mi familia, así que estoy ahí. Y cuando salimos, como ahora, tengo un muchacho que además me siembra las pasturas, que me releva. Y en el caso que sea grande, hay gente. Por ahí hay que buscar en otro, o sea, chicos recién recibidos de agrónomos, veterinarios, que quieran. El problema del campo es que está deshabitado. O sea, como que habría que colonizar de vuelta el campo. Y que cada individuo quiera como si fuera, que fuera como un desafío ir al campo. Que en el campo hoy están todas las comodidades y se puede vivir de la misma forma que en el pueblo. Mejor. O sea, el asunto un poco que te tiene que gustar. Porque si vos vivís en el campo y te gusta el pueblo, estamos al horno con papa. ¿Y cómo vos vivís en el campo? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo lleva la familia, que lo vemos ahí adelante, que te está acompañando, te está filmando, todo? ¿Cómo lo llevas? ¿Se la banca bien? Sí, sí. ¿La millennial de la familia? Puedo hacer esto un poco gracias a ellos, porque si no estaría solo como indio loco en el campo. Porque esa es la realidad. O sea que todos medios tenemos que compartir un poco lo mismo. Acá hablamos mucho de los profesionales, ¿no? Como asesores, esta gran simbiosis que es la ciencia, la tecnología, el veterinario, el agrónomo, el productor, ¿no? Como eje, como empresario metido en todo esto, que es el que, como digo yo, firma los cheques, ¿no? Para todo. ¿Cómo juegan en tu modelo el asesoramiento? Porque lo que vos necesitás también es cuidar mucho la sanidad, estar detrás. Oscar habló mucho de los suelos y lo que vos planteabas, a mí me da la sensación de que debe haber una biología de suelo infernal ahí adentro. ¿Cómo juegan los profesionales en tu modelo? Sí, o sea, yo primero estuve en un cambio rural, así que teníamos un asesor y una cosa. Ahora ya no. Tengo un hijo y medio agrónomo que nos llevamos, no estamos nunca de acuerdo, así que no hay problema. Pero bueno, esto una vez que vos le tomás la maneja es más o menos siempre lo mismo, o sea, porque las pasturas se siembran, o sea, a ver, una vez que uno prueba algo que anda, después lo seguís repitiendo, por eso hace 30 años que estoy casado con la misma mujer, ¿no? Entonces, como que... Lo grabaron eso, ¿no? Quedó ahí. Como que después uno que tenés armado, después de seguirlo, o sea, repetir la fecha, consultar, ser abierto, no enfrascarse en algo así, si hay algo mejor, lo pruebo por lo menos, o lo pienso. Ayer vos hablaste de cambio rural y yo me acuerdo un poco de Pablo Arí, ¿no? Cuando yo lo conocí al nieto de él y charlé mucho sobre qué pensaba un pionero de algo, ¿no? Alguien que hace 60 años se sentó y dijo, che, Gaucho, nosotros acá guardamos toda la información, la tenemos condensada y no la compartimos, y creó esta visión de faros largos y de tranqueras abiertas, ¿no? Y digo esto porque sé que vos hacés lo mismo, ¿no? O sea, abrís tu campo, abrís las tranqueras, creo que van estudiantes, supongo que a lo mejor irán de escuela agrotécnica, a ir, y les encanta escucharte hablar y recorrer y caminar el lote, ¿no? Es más, te agrego algo, cuando estaban las botas que él presentaba, vos presentabas las botas, vos dijiste, ahí tendría que estar la foto de mis alpargatas, ¿no? Esto de recorrer, estar y de enseñar. Sí, a mí, uno que es un poco es un orgullo mostrar lo que hago, y después que me gusta, no sé. En realidad me gustan todos los trabajos de campo, ya sea poner un esquinero, una tranquera, domar un caballo, medio bicho raro, pero ponele. Y todas las cosas se pueden hacer. O sea, vos las podés hacer, tardar un poco más, un poco menos, más prolijo, menos prolijo, pero todo se puede hacer.
hay que tener ganas y un poco de necesidad también. Entonces eso te abre... yo por ahí me han preguntado y dicen, ¿qué te llevó esto? Y los piojos, porque, o sea, con 140 hectáreas, medio como que... bueno, y eso hace que vos seas amplio para hacer lo que sea. O sea, no proponerte ir caminando a la luna, pero cosas lógicas se pueden hacer, pero perfectamente. ¿Cómo llevas la parte, llamémoslo así, compra, venta, finanzas, ¿no? Días de pago, ¿no? En todo esto, ¿cómo llevas esa parte empresaria de un modelo así tan intensivo, ¿no? Donde vienen, vos ahora empezás a tener tus propios terneros, pero tenías gente que los traía para que vos los lleves a 100, 150 kilos. Está el comprador del otro lado, el comprador está asociado al que te lo trajo, ¿no? ¿Cómo es esa parte financiera, numérica del negocio cuando uno está en el campo todo el día y dice, che, el contador me está matando de números? Sí, eso lo maneja un poco la cónyuge. La patrona. Sí, así que... pero es sencillo porque vos tenés, o sea, los gastos de la pastura, el porcentaje que te adelanta el capitalizador y los kilos que repartimos al final del ciclo. Y bueno, y esos kilos por ahí ya son en hembras que me quedan como madre, o si no se venden, pero es más sencillo. O sea, yo tengo la cuenta cerrada del banco hace rato, porque me estaban amagándomela que me la iban a cerrar, entonces la cerré yo antes, pero... pero nos manejamos con una caja de ahorro sin ningún tipo de problema. Viste que siempre hay cosas que te quedan como ideas. A ver, decime de las charlas que viste, de las 3 charlas, ¿no? Porque yo te veía muy atento, te tenía acá al costado, veías. Decime alguna cosa que de repente dentro de lo que fuiste viendo dijiste, esto puede ser algo nuevo para mí. Sí, o sea, específicamente ya más o menos vos has visto lo que me impactó, lo de los suelos, que vos decís, Madonna, esto es mejor ni enterarse las cagadas que haces o no haces. ¿Vos hacés muchas, no? Y bueno, sí, se hacen. Pero bueno, son cosas que se pueden aplicar, todo lleva un tiempo, una inversión y todas son logrables. O sea, puede ser un poco más técnico o más ojímetro, pero todo es realizable. ¿Te gustó lo del dron? Yo me imaginaba lo del dron, ¿no? Viste que a veces uno por ahí medio como que le escapa alguna tecnología, porque en realidad nos pasa todo, ¿no? Cuando no entendemos algo le escapamos un poquito, pero me da la sensación de que no es tan compleja. ¿Cómo la verías vos? ¿Cómo te agudizaría o te potenciaría más el ojo de observador si vos pudieras trabajar también de repente con información de drones o más información cibernetizada? Ay. Te preocupé con eso. Yo soy un poco más viejito, ¿vio? Entonces todas esas cosas como que todavía no es que no sirvan, sino que las preciso ver o caminar para decir, bueno, acá puedo entrar, no puedo entrar, cuánta hacienda puedo tener, o sea, todavía no tengo el ojo o la forma de analizar bien lo que te manda el dron, ¿no? Pero son cosas que se pueden hacer. O sea, lo que yo creo que este sistema, lo que tenemos que tratar de hacer es simple, lo más simple posible. Entonces no precisamos un personal catedrático todos los días. O sea, una vez que el empleado aprende el manejo, después es sencillo. O sea, entonces es lo que trato de hacer yo. Entonces vos decís, bueno, tenés todas las parcelas son parecidas y bueno, algún día ganan un poquito más, un día, pero hay que arrancar haciendo las cosas, son pasos cortos, digamos, porque vos me podés preguntar, ¿y cuál es el fusible o el punto clave? Y ninguno, son todos. O sea, es como un dominó, son todas cositas, pasos cortos, todo bien dado. Entonces tenés un resultado. Porque además del pasto, después tenés que tener calidad de hacienda, sanidad, para que tengas al final el resultado que uno quiere. Y el resultado que uno quiere son las monedas. Te vuelvo al lote y en un momento cuando hablabas de todo esto y de manejo, ¿tuviste problemas nutricionales? ¿Tuviste algún problema de timpanismo? ¿En algún momento metiste un animal? Bueno, sí, ¿no? Diarreas, cosas, digamos, que tengan que ver un poco con este manejo intensivo y la interacción del clima, ¿no? Porque a veces 10 días de lluvia cambian un poco la fisiología de la planta. Sí, el tema de la alfalfa, el cuco, es el timpanismo. O sea, yo probé bastante
opciones, y la que mejor me resultó fue fumigar la parcela con carminativo. Eso fue un antes y un después. Yo antes no superaba los 400, 500 gramos de producción porque comía la alfalfa pasada, y hoy la puedo comer en botón floral y estoy ganando 200 o 300 gramos más por animal por día, gracias a fumigar la parcela. Y es algo muy práctico, sencillo, porque según la extensión podés fumigarlo con una mochila. Bueno, por lo menos yo lo hago con una mochila y le voy fumigando la primera y la tercera parcela, entonces estoy cubierto todo el día y con muy bueno, o sea, no se me, este año, por ejemplo, con una ganancia buena, no se murieron terneros. Uno cuando ve volumen de pasto y se imagina esto, y se imagina un año que más o menos te acompañe en clima, lluvias periódicas, etcétera, dice, y llega la famosa curva de primavera y uno puede tener un excedente de volumen, ¿no? Por lo menos eso dice la teoría. Contame un poco cómo manejás ese excedente, cómo manejás esa reserva, el rol de los rollos, de tener una rotoenfardadora, ¿cómo juega todo eso en tu modelo? Sí, en este sistema es imprescindible, o una herramienta que sería imprescindible sería una arrolladora, porque vos volvemos a las 20 hectáreas, vos armás un circuito de 20 hectáreas y por ahí te sobran 3 hectáreas, y no va a venir nadie del pueblo a hacerte 3 hectáreas, y si viene cuando puede, y seguramente cuando puede, la alfalfa está pasada, entonces la reserva que estás haciendo es fibra, no es calidad. Entonces, yo este año no tengo la arrolladora, pero la idea es llegar a eso, lo comés con otra categoría, porque si vos querés comer eso que te sobra con el mismo lote, empezás a comer todo pasado. Entonces, el sobrante ese, o también lo podés hacer silo, o sea, hay varias cosas que se pueden hacer con el sobrante, pero la idea es arrollarlo para guardar para el invierno, o para la misma ciclo, si por ahí se te complica con que no llueve, o por ahí días que te llueve mucho, entonces vos lo ponés en la plazoleta y ahí los vas comiendo. O sea, la arrolladora sería un elemento medio imprescindible para este sistema. Yo me acordaba de este mensaje, ¿no?, que tiene Vizcayar de arte en pastura, ¿no? Y uno lee el concepto de arte y suena así como muy simbólico, ¿no? Y en realidad, y acá tengo 3 científicos, cuando uno habla de ciencia, ¿no?, ciencia básica, ciencia aplicada, de investigación, de experimentos, como dijeron ustedes, todo eso, lo que hace es tratar de bajarlo al terreno, en algunos casos de patentes, en otros casos en el terreno de modelos de manejo o aplicaciones, que es tecnología. Y en el medio de todo eso aparece, 2 personas pueden tener la misma capacidad de ser científico y alguno tiene el arte o la sutileza de hacerlo distinto, ¿no? Creo que el arte juega muchísimo en esto. Y voy a este concepto que me parece interesante y te voy a pedir a vos, Germán, ¿no?, desde la ciencia, desde tu percepción, cuando vos lo escuchás usate aquel porque así me ayudás con Tiburcio, cuando vos lo escuchás a Tiburcio, ¿no?, y decís, yo lo escucho decir todo esto, cierran el modelo ciencia-tecnología, cuando él dice, como dicen los yankees, ¿no?, be simple, ¿no?, hacelo simple, no te compliques, pero simple también de alguna manera es seguirlo desde un sistema, ¿no? Creo que yo iba en todo lo que Tiburcio mencionaba, no hay que agregar casi una coma a un montón de cosas, porque dijo, bueno, yo en agosto cargo el campo y es cuando está por explotar la primavera, y lo carga ¿para qué? Para comerlo en pastoreo directo, y después mencionó estas franjas, ¿no?, que se pasan y no las va a comer con ese rodeo con el que hace su negocio, sino que está buscando o una enrolladora u otra categoría. Es como que no hay mejor ejemplificación o bajada a tierra creo que de mucho de lo que se habló, que lo que acaba de decir, y me quedo con una también tremendamente importante, que es la simpleza. Cuando uno habla con gente que tiene mucha experiencia en esta discusión de por qué esto se adopta y por qué no se adopta, o por qué, y es porque todo este compendio de información, de tecnología, de ciencia, si querés llamarle, generada, termina en recomendaciones simples, fáciles de ejecutar, porque hay que pensar en eso, ¿no? Es lo que muchos queremos, hacer algo que nos gusta, pero si es simple y ganamos más, mucho mejor. Me encantó, yo estaba escuchando muy atentamente porque creo que es una síntesis perfecta de cómo
apropiarse de desarrollos tecnológicos o de investigaciones, experimentaciones. Gracias. Bueno, vos viste, es un buen ida y vuelta, ¿no? Un buen ida y vuelta para vos. Oscar. Un comentario. Cuando yo visité el campo de Tiburcio, y bueno, hice uno de los recorridos, porque él cambia los animales a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde, 19 horas. Previo a eso le aplica el carminativo a cada parcelita de 40 por 40. Como tiene 3 rodeos, lo hace a las 3 parcelitas que corresponden. Eso le lleva más o menos 8 horas de trabajo durante todo el día. No solo eso, cuando salen los animales saca los cardos con una azada. Entonces cuando yo le planteé todo eso, pero esto es, no, ¿esto qué? Esto es un tambo sin ordeñe. Esa fue la perfecta definición que él me dio. En el tambo, ustedes todos saben de que se trabaja mucho mejor en el uso del pasto, pero claro, en el tambo es porque el pasto representa a lo mejor 1/3 del total del alimento. En el caso de Tiburcio representa el 100%, porque él no incluye ni granos, ni concentrados, ni silaje, ni nada. O sea, él tiene una dedicación de un tambo sin ordeñe. Esa frase me impactó terriblemente cuando vi la forma que él utilizaba el pasto, ¿no? Que es propio de un tambo, o sea, es muy frecuente en los tambos hacer ese tipo de uso. Pero en carne, Tiburcio y alguno más. Otra cosa que volvemos para la ecología, digamos, o el medio ambiente, es que la hacienda siempre está bosteando en la parcela. O sea, y a la noche como que le bajo le bajo la vela para que duerman en la parcela. Entonces, una vez fuimos a una charla a Chascomús y decían que el 90% de lo que levanta el animal lo devuelve por bosta y orín. Pero si el animal duerme o está siempre en el molino, como que va todo al molino. Y de esta forma es distribuido más o menos homogéneamente en todo el campo. Entonces no es tan extractivo, o sea, si bien le estamos extrayendo en cada vuelta el 10%, pero como que después le estamos devolviendo parte de lo que le sacamos al suelo, ¿no? Entonces si vos vas a las parcelas ves un posterío y después los ves a los bicharracos que están metiendo ese bosta en el suelo. Así que tiene una parte buena, digamos, del aprovechamiento, o sea, de lo que se saca del pasto. Y un aspecto muy importante que él incorpora el nutriente más clave, que es el fósforo, los 30 kilos que se llevan los animales, los incorpora en la implantación, porque él está aplicando 300 kilos de diamónico, que usamos, monoamónico. Eso significa 300 kilos, si es 46,0, significa unos 60 kilos de fósforo de elemento que le está incorporando en ese momento. O sea, el nutriente clave, o sea, el nutriente que él no reincorpora, porque el nitrógeno parte lo devuelve, como él dice, el potasio parte lo devuelve, por orina, pero el nutriente que no se devuelve, que se va en los huesos, hay 2 nutrientes que no se devuelven, que son el calcio y el fósforo, porque van en los huesos. Un animal de 420 kilos tiene 1,65% de su peso de calcio y 0,60 y pico % de fósforo. Eso se va, no hay alternativa y no hay forma de reponerlo en el suelo, salvo lo que hace él, que es reponerlo con el fertilizante. El fósforo se lo echo al boleo y después le paso un implemento para incorporarlo. Y después 50 kilos en cada pasada, porque no le puedo echar 300 kilos de una en la línea porque no nace nada. Acuérdense si hay preguntas, si no, acuérdense que igual van a estar los expositores acá y levanten la mano, la gente acá de Vizcayar las va levantando, porque ya la idea es un poco de seguir cerrando este capítulo. Y te voy a hacer una pregunta a vos, Oscar, porque cuando yo escucho el modelo de Tiburcio, me suena un poco este concepto que se está hablando mucho de ganadería regenerativa. Creo que está viniendo Alan Savory, ¿no? Que es un sudafricano, a venir al país con esto y todo. Cuando uno mira este tipo de modelo y mira además, porque además de manejo, que es lo que estamos viendo, me parece que hay un conjunto de herramientas medioambientales, como él decía, un conjunto de herramientas de enriquecer el suelo, de darle otra sostenibilidad. ¿Cerraría un poco con esa ganadería regenerativa esto? Si bien, por supuesto, se usa más
por ahí recursos más naturales, pero... Claro, él es un modelo muy ganadero, digamos. Él tiene, le duran, vimos pasturas en el campo de 7 años, ¿no? Tiburcio, del 2012 había una, estábamos en el 2019, había una del 2009, ya estaba un poco degradada, le faltaban las plantas de alfalfa, pero dentro de todo todavía estaban, ¿no? Y bueno, él lo que hace después es, hace un cultivo anual, después rompe con un cultivo anual, que normalmente es avena o cebada, ¿verdad? Claro, sería la cebada como complemento después de los terneros, y después de la cebada iría un sorgo, que el sorgo iría diferido para las vacas. Sí, algunos años vos tenías este año, por ejemplo, girasol. Claro. O sea, en lugar de hacer el sorgo, hiciste un cultivo agrícola, pero no importa, es una herramienta para romper ese círculo que pastura sobre pastura no funciona. Entonces él hace un cultivo de invierno, un cultivo de verano, otro cultivo más de invierno que lo hace para cosecha, normalmente claro, cebada, y finalmente, diría casi a los 2 años, vuelve a la pastura. O sea, rompe las pasturas de alfalfa no funcionan bien sobre pasturas. Yo en ese experimento que mostré solamente los datos de qué pasaba con la parte agrícola, digamos, y la pastura de corta rotación, después implantábamos pasturas en distintas fechas y veíamos claramente que pastura de alfalfa y festuca, como era la que sembrábamos nosotros, sobre pasturas de corta rotación no funcionan bien, porque genera un ambiente, la pastura o el pastizal natural genera un ambiente de malezas y de especies espontáneas que limitan la implantación de la pastura perenne. Bueno, eso ya está probado, digamos, por mucha gente, digamos. Entonces tenés que hacer ese pequeño juego, aunque tengas un modelo bien ganadero, e incluso podés hacer cultivos como él plantea, es decir, yo puedo hacer una cebada como cultivo como verdeo de invierno, puedo hacer un sorgo como verdeo de verano, y puedo hacer otra cebada y volver a pastura, digamos. Pero tenemos que romper ese esquema de solo pastura, digamos, ¿no? Para poder hacer una buena implantación. O sea, claramente estamos frente a una posibilidad. Yo de cualquier forma tengo algunas dudas sobre el modelo, sobre todo en la parte de compactación, aunque él trabaja en siembra directa, pero el último cultivo agrícola lo laborea. Eso también es discutible. No sé qué opinarán la gente que hace agricultura en siembra directa continua, ¿no? Bueno, es un modelo, no sé yo. Pero ese es el enfoque de él, ¿no? Bien. Acá hay una pregunta que por ahí vamos a tratar de resolverla. Necesitaríamos a Juan Martín que nos ayudara, un veterinario, pero si el efecto de los antiparasitarios puede traer algún tipo de problema en la incorporación de nutrientes al suelo, lo que sea. Yo disponibilidad de nutrientes minerales no creo que tenga, porque no tiene interferencia. Puede ser a lo mejor a nivel de biología del suelo o algo de eso. Se la preguntamos después a Martín. Tu veterinario no te dijo nada de eso. O sea, dicen que la ivermectina por ahí afecta a los bicharracos, estos, los claro, esterquioleros. La biología más del suelo. La idea un poco, o sea, o lo que yo voy a tratar de hacer es cuando entre los terneros a las pasturas nuevas, como que tratar de que estén limpios, bien limpios. Entonces que no se reinfesten, entonces manejar ese, así un poco así el tema de parásitos, ¿no? Y después en las pasturas más viejas manejar vaca, como que la vaca elimina... por ahí zafamos de parasitar. Perfecto. Mirá, bueno, acá me ayudaron, Juan, a ponerte un posicionamiento, ¿viste? Como dije, Tiburcio es el eslabón perdido, vos sos el señor de los drones. ¿Viste? Suena como... ¿Esta tecnología está disponible para cualquiera, para utilizarla? ¿Cómo se compra? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo hay que hacer? Se ve que hay bastante entusiasmo. La parte de tecnología de drones, si uno quisiera... está la tecnología disponible, se compra. O sea, cuando hablo de tecnología sería el dron. Básicamente el dron lo que hace es volar. Lo importante es la cámara que toma la información. Y lo que haga después con la información, ¿no? Ahí iba, a eso iba. Uno podría comprar esta tecnología que se está usando para otras actividades y puede obtener esos datos. El tema, y creo que en línea con lo que se habló antes, es que esos datos tienen que ser útiles y brindar información sencilla para tomar decisiones, porque si no, lo vimos y está demostrado que no se aplica y no sirve, porque al final todo el trabajo no sirve porque no se aplica. Con respecto a eso, hay varios esfuerzos. Nosotros tenemos ahora un proyecto con gente de Uruguay,
y en otros países también, Australia, Nueva Zelanda, de generar plataformas que, sacando el dron, ¿no? Tomar datos de cantidad de pasto y con programas, modelos, machine learning, todas esas cuestiones, dar información en una aplicación, en una computadora sencilla de simplemente cuántos metros, qué superficie asignar, cuántos kilos de suplemento dar, etc. Resumiendo, la tecnología para tomar los datos está. ¿Sí? Todo el otro desarrollo creo que se está trabajando en esa línea. Impecable, gracias Juan. Germán, al consumir la alfalfa antes del 10% de floración, ¿tenés problemas de empaste? ¿Usan algún tipo de producto antitimpanismo, antiempaste? Ahí tenés uno, Gaucho. En general, en la alfalfa o en las leguminosas, el problema del empaste siempre está latente, ¿no? Lo que hay que tener es tomar las precauciones, y yo no soy un experto, ni mucho menos en el tema del empaste. Lo que escucho es de la gente que sabe que es multicausal, que un norte en el tema del empaste es el animal que por alguna razón, la conjunción de un animal que por alguna razón estuvo en algún ayuno y entra muy hambreado a una parcela que tiene un alto potencial de empaste, muy tierna. Y una pastura tierna puede ser una pastura en prefloración o anterior, o puede ser el estrato superior de las hojas de una pastura en el 10% de floración. Entonces es complicado, y lo que hay que tomar es las precauciones necesarias. Acá el señor lo que hace es aplica, creo que un carminativo todos los días. Hay gente que pone bolos, hay gente que corta la parcela el día anterior o a la mañana y la pastorea a la tarde. Yo creo que en relación a eso que hablamos de entrar antes a las parcelas de alfalfa, dar la vuelta más rápida, tratar de comerlas en 30 días en la localidad de Tiburcio, en 25 en otra, eso es variable. La clave es que con ese manejo se producen 150 kilos más de carne. Ahí uno, sabiendo esa ganancia, puede elegir si va por ese camino y que tiene mayor potencial timpanizante o de empaste, tenerlo en cuenta y ver si los métodos que puede aplicar gana o no gana. Y después, otra respuesta no hay, lamentablemente. Sí, hay más potencial de empaste, hay que evitar los ayunos, hay que estar atento a los cambios, lo que decía de los remanentes. Y bueno, esa es la ganancia por ese manejo, y hay que buscar un método que lo pague. Caso contrario, quiero decir algo, un campo puede tener el potencial para la alfalfa, para producir 20.000 kilos de pasto en alfalfa, pero si no estamos dispuestos a convivir con ese problema, lo más probable es que perdamos plata, cosechemos de los 20.000, 10.000 y estemos de octubre a marzo intranquilos, sin dormir por el empaste. Bueno, hagamos ingeniería agronómica, pensemos en una pastura, veamos cuándo nos ofrece el pasto, lo carguemos y a lo mejor en vez de producir 20.000 kilos nos produce 15.000, pero nos cosechamos 10.000. En lo que es producción de carne por hectárea el resultado va a ser el mismo y a lo mejor estoy más tranquilo. No quiero dejar ese mensaje, no hay que enceguecerse con nada, sino que hay que pensar el sistema para sacar el mayor rédito y conocer los números. Gracias, Germán, impecable. Me parece que me quedé... Ah, no, ahí está. Juan, mira, se ve que el tema medir, que venimos hablando, impactó bastante, entonces viene una pregunta bien operativa, ¿no? Para medir el pasto con un método de corte, ¿qué método de corte recomendado? Y cómo secarlo en microondas, en horno, cómo calcular de ahí la materia seca, digamos, un método bien gauchito. Sí, el corte, mi experiencia siempre ha sido con... lo más importante para mí es la selección de donde uno tira el aro o el rectángulo, el marco que uno va a utilizar para cortar. Eso es bastante importante. O sea, cuán representativo es del lote. Después, cortar... hay gente que corta al ras del suelo, otra a 5 centímetros. Bueno, eso también puede variar y hay que tenerlo en cuenta, cómo lo hace. Después, ¿cómo era la pregunta? Para secado,
Claro. Mi experiencia siempre ha sido... calcular el porcentaje, ¿no? Después del secado. Claro, o sea, uno va, selecciona, corta, seca, pesa en verde, pesa en seco y ahí se saca el porcentaje de materia seca. Eso uno lo puede utilizar, ese dato, para hacer más cortes y pesar rápido en verde, fresco, y después multiplica por el porcentaje de materia seca. Si no, lo otra es cortar todo en verde y pesar todas las muestras, pero lleva más tiempo, ¿no? Mi experiencia siempre ha sido secar en estufa. Hay trabajos que dicen que especifican cómo secar en microondas. Creo que hay que tener el recaudo de poner un vasito con agua para que no, pues se te puede prender fuego, pero no llega más que eso. Bien, impecable. Te hago la última, Tiburcio, y tiene que ver un poco con, casi te diría, es una pregunta sociológica, ¿no? Porque vos planteaste algo muy bueno, ¿no? Cuando uno dice, qué sé yo, una provincia como Formosa tiene 200.000 habitantes, Santa Cruz tiene 185.000 y La Matanza y Moreno tiene 2 millones de personas. Vos decís, son más grandes que 8 provincias o más, o 10 juntas. Entonces, lo que me dio vuelta mucho de lo que vos dijiste, me parece clave, es esto de cómo ganar más vocaciones de gente que quiera, y creo que hay mucha gente que quiere otra calidad de vida, ¿no? ¿Cómo lo ves esto vos desde que pueda ser factible? ¿Cómo lo ves vos esto desde motivar, ¿no? Lo tuyo creo que además de lo que haces técnicamente es una experiencia de vida, y tal vez la mejor manera de volcarte la pregunta es hacértela con tu misma familia, con tu hija, con el 1,5, como dijiste vos, ¿cómo hacer que el 1,5 se quede apasionado ahí y tenga un espacio, ¿no? ¿Cómo ves esto? Y esto es muy atractivo, el sistema, el manejo, porque si bien es todos los días rutinario, pero vos ves adelanto, o sea, ves modificaciones continuamente en el pasto, en el engorde, cómo van, ¿no? Y el tema de que la gente vuelva al campo, un poco tiene que haber un cambio políticamente también, porque el campo está, no hay caminos, no hay escuelas, no hay redes de luz, o sea, de electrificación rural. Entonces vos para que la gente vuelva al campo, le tenés que ofrecer las mismas comodidades que tiene en el pueblo. Si no, ya vamos a buscar kamikaze, porque en realidad la familia, cuando ve a la mujer, ni baja las pilchas, porque esa es la realidad. Claro. Entonces, el cambio tiene que ser bastante generalizado, ¿no? Además de buenos sueldos, porcentajes, cumplir, y mano de obra va a sobrar si se hace algo así. Nosotros una vez dimos una charla en la rural y se averiguó un poco, o sea, la Madrid tiene 700 empleados rurales. Si todo el partido pasara a hacer algo parecido como lo que hago yo, que yo soy natural, o sea, soy de carne y hueso, no soy extraterrestre, se necesitaría 7.000 empleados, ¿no? Entonces, y la Prida o la Barría, Suárez, y si te va, es toda la provincia lo mismo, precisaríamos chinos que vengan a trabajar, así que descomprimiríamos un poco La Matanza. No sé si los de La Matanza irían a trabajar al campo, pero ponele. Hay que darle las condiciones necesarias para que sea atractivo volver a vivir en el campo como se vivió hace muchos años. Que los chicos sepan de dónde sale un huevo, de dónde sale un tomate, que de una oveja te podés hacer un pullover. Hay que buscarle un poco la vuelta y eso depende del gobierno, de los dueños, o sea, de los propietarios de los campos, o sea, no es fácil, ¿no? Pero yo viví en el campo siempre, así que... Vos lo decías y me acordaba de un artículo que salió ayer en Infobae, alguno de ustedes lo vio, ¿no? En la localidad de Chilecito se está buscando para la cosecha de vid, nuez y oliva 3.000 empleados. Así que ustedes, yo les voy a pedir que levante la mano el que piensa que se presentaron más de 3.000 personas. A ver, anímense. ¿Ya, se presentó el 0,1%, 3 personas para ir a trabajar en la cosecha, ¿no? Salió en Infobae. Si es anécdota o no, no lo sé, pero impresiona bastante, ¿no? En esto de decir cómo hacemos para tener más vocaciones, ya no de ir al interior, más vocaciones por trabajar. Bueno, creo que un panel espectacular, muchísima información, cosas técnicas. ¿Qué pasa? Una pregunta. Sí.
Pero metele rápido que ya cerramos. No, Tiburcio, una sola pregunta. Es decir, vos desde que empezaste este sistema al campo, contextualmente, ¿lo ves mucho mejor? Sí, sí. Sí, sí, además. ¿Lo escucharon? Rentable. Si desde que empezó este sistema vio que había mejorado el campo. Sí, sí. O sea, vos lo ves, después ves en las bostas, o sea, ves más homogéneo. Antes vos veías, en cada bosta veías una mejora, ¿no? Hoy como que al desparramar un poco esa bosta, ves un poco más homogéneo todo Es decir, hoy no tenés más un campo vero. Claro, o sea, vos al principio era notable donde había una bosta. Hoy ya esa bosta no es tan notable esa diferencia, digamos, ¿no? Entonces como que todo este sistema hace que volvemos a lo natural, a lo que fue en un origen, o sea, pasto y que alguien se lo coma. Impecable. Oscar, acuérdense del papel, siempre decimos la regla, ¿no? Y nos gusta corrernos. Pero decirla más o menos, a ver, pasale un micrófono. Los 300 kilos de fósforo, ¿nunca los probó en línea? ¿Qué pasaba? ¿Si serán tóxicos para la alfalfa? Sí, sí, son tóxicos, o sea, nadie dice más de 100 kilos no podés poner en la línea porque es tóxico, sí. Bien, bien, gracias. Por eso lo incorporo al voleo y después lo incorporo con un disco.